permitir que el orador haga uso. A ver, senadoras, senadores, si quieren decir algo, tienen la tribuna. Gracias, tiene el uso de la palabra el senador Yunes. Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. Vuelvo a exigir a la bancada de Acción Nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo. Se le agredió. Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra, tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de Acción Nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras y senadores. Pido lo mismo para el senador Yunes. Represento en esta tribuna y en esta Cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador. Pues con esto iniciamos hoy en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Te doy la más cordial bienvenida en esta tarde de martes 10 de septiembre. Un martes histórico, sin duda alguna, porque pues estamos viendo, así como iniciamos en el programa, pues estamos viendo un gran debate en el Senado de la República. Un debate que sin duda alguna, pues evidentemente en el último momento, hace pocos minutos, se vio obligado a mantener un receso. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, donde se encontraba la discusión de los senadores que están en el tema de la reforma al Poder Judicial, pues una irrupción de manifestantes durante la discusión de esta reforma y, por supuesto, a través de la presidencia, en la voz de del senador Fernández Noroña, pidió un receso. Y cómo llegaron los manifestantes, dan portazo al grito de traidores. Manifestantes entraron al pleno del Senado. Las legisladoras tomaron un receso en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Esto escasos 25 minutos antes de entrar al programa. Y por supuesto es importante darle seguimiento. Aquí en Acceso B hemos hecho lo propio para darle seguimiento en diferentes episodios para ir entendiendo puntualmente qué es lo que está haciendo esta discusión, obviamente desde dónde viene, que es originaria del Poder Ejecutivo como iniciativa para modificar este Poder Judicial. Y en este capítulo vamos y lo titulamos En el Senado de la República, porque hoy, 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República de México ha iniciado esta discusión desde las 11 de la mañana para meter el tema de la reforma al Poder Judicial, propuesta, como ya lo dije hace un momento, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma ha generado un intenso debate debido a su principal premisa. ¿Cuál es esa premisa? La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hemos venido siguiendo desde, obviamente, su anterior proceso o dentro del procedimiento en la Cámara de Diputados en la semana pasada. Esta sesión, como les decía, comenzó a las 11 de la mañana y espere que se continúe durante el día. Hace un momento le informaba a usted que estamos viendo que había pedido un receso por una irrupción de manifestantes en el Pleno del Senado. Pero continuando con esta pequeña introducción que les estoy haciendo, la reforma, pues como ustedes también ya saben, fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados y en comisiones al Senado. La votación final en el Pleno del Senado podría llevarse, dependiendo cómo se vayan dando las cosas, entre hoy y mañana. Algunos pronósticos dicen que será aprobada en la madrugada del día de mañana. Por su parte, inicié este programa con la presentación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien solicitó licencia por problemas de salud, como lo dice su señor padre ahí en esta, pues evidentemente, tribuna del Senado, lo que ha generado controversia y dudas sobre la postura de algunos legisladores claves, ¿no? Es evidente que después del posicionamiento de Miguel Ángel Yunes ahí en la tribuna del Senado, pues evidentemente ya hay un posicionamiento sin decir más palabras. Además, la Confederación Patronal de la República, Coparmex, ha hecho un llamado a los senadores para que no aprueben la reforma, argumentando que comprometería la independencia del Poder Judicial. La discusión ha estado rodeada de protestas y manifestaciones tanto a favor como en contra de la reforma. Hay que puntualizarlo que está dividido esta situación al respecto de esta discusión.
La situación en el Senado es tensa y se espera que las deliberaciones continúen, pues evidentemente hasta alcanzar la resolución. ¿Quiénes se necesitan en el Senado para aprobar esta reforma constitucional? Pues evidentemente se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los senadores presentes en la sesión. Pues sería un Senado compuesto de 128 senadores. Esto equivale a 86 votos si todos asisten. Hoy voy a discutir con grandes personalidades, por supuesto, panelistas profesionales de Acceso B, lo que está minuto a minuto sucediendo en esta, obviamente, discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado, y por lo tanto te invito a que te quedes aquí en Acceso B. Yo soy Luis Benavides, me da mucho gusto darte la bienvenida esta tarde y te invito a que generes la conversación con nosotros, a que participes, a que compartas evidentemente esta entrevista y que por supuesto hagamos más grande esta comunidad. Comenzamos. Pues bienvenidos, mis estimados Helios Ruiz Esparza, aquí te doy la bienvenida en Acceso B, y Luis Ángel Martínez, por supuesto panelistas en Acceso B, amigos y también profesionales en sus áreas, consultores políticos. Yo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Luis. Y al otro Luis también, hola, ¿cómo estamos? Bienvenido, Luis Martínez, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Helios, buena tarde, bueno, aquí en la Ciudad de México muy lluviosa y pues tormentosa en muchos sentidos. Bendita lluvia. Oye, no, pues parece me acabas de decir todo un teatro ahí, nada más, una lluvia tormentosa en muchos sentidos, sin duda alguna, gran situación lo que está pasando allá en la capital. De hecho, los dos, Helios Ruiz Esparza, quien es parte consultor de Elitics Consulting, y obviamente Luis Ángel Martínez, quien además de ser economista también es consultor, pues radican en la Ciudad de México, y los invité porque además de ser especialistas en sus áreas, pues evidentemente son consultores de la política, y este tema que estamos viendo a partir de la discusión desde el principio de la iniciativa del Ejecutivo Federal en la reforma al Poder Judicial y todo este proceso de año y medio más o menos hasta lo que hoy estamos viviendo en el Senado, pues es digno de poder platicarlo de diferentes vertientes. Lo hemos hecho en Acceso B a través de, evidentemente, personalidades que ya han predecedido en diferentes programas, y hoy en esta cúspide de la discusión quería yo conversarlo con personas que están de lleno, evidentemente minuto a minuto, siguiendo esta conversación allá en la Ciudad de México. Helios y Luis, la misma pregunta para los dos. ¿Cómo podemos empezar a platicar de esto en el momento actual que está viviendo esta discusión en el Senado de la República a la reforma del Poder Judicial, y evidentemente con todos estos elementos iniciar una conversación como introductoria de parte de ustedes en este proceso? Adelante, Helios, y seguimos con Luis, por favor. Gracias. Pues mira, yo creo que la reforma se tiene que ver desde varias aristas, sobre todo por el tema político más que el tema judicial, ¿no? Y eso es totalmente visible para todo mundo, no es un secreto. ¿Por qué? Porque se quiere dar un albazo, o sea, literalmente al Poder Judicial, y esto ha sido desde el encontronazo que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con la salida, bueno, primero fue desde que salió Saldívar, ¿no? Que quería estar un tiempo más en la presidencia de la Suprema Corte, que no se pudo, ¿no? Por la negativa de los ministros, y bueno, todos los demás sinsabores que hubo y encuentros con la ahora presidenta Norma Piña, la ministra Norma Piña, entre otras cosas. Pero yo creo que hay que definir, y a mí algo que me preocupa mucho es que hay ciertos aspectos que no se han tocado a nivel ni siquiera la oposición, y no lo han tocado tampoco algunos analistas. Todo el mundo se está abocando al tema de la votación o la elección directamente de jueces, magistrados y ministros. Pero más allá de eso, el tema,
ya ahondando un poco más en el estudio de la reforma, es un poco complicado porque ¿de dónde van a salir los candidatos? Los candidatos los va a poner el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y algunos los va a proponer también el Poder Judicial. Ojo, el Poder Ejecutivo lo tiene Morena, el Poder Legislativo lo tiene Morena, el Poder Judicial pueden sacar algunos candidatos, ¿no? De ese lado, pero esos tres poderes son los que van a poner a los candidatos. Entonces, ahí el tema. También el Tribunal de Disciplina. Aquí es algo muy importante ponerlo en la mesa. No se ha tocado mucho ese tema. A final de cuentas, ¿cuál es el Tribunal de Disciplina? Va a haber los perfiles para las jueces o juezas que se puedan ser electos, pero también aparte ya en funciones va a ser un tribunal que va a decir si está haciendo bien o no el trabajo de un juzgador, sea magistrado, sea juez, sea ministro. Pueden inclusive llegar hasta instancias de Ministerio Público o inclusive hasta juicios. O sea, 5 personas van a poder decir si un juez o un magistrado, una jueza o una magistrada o un ministro o ministra están haciendo bien o no su trabajo. ¿Quién va a escoger a esas personas del Tribunal de Disciplina que, a ver, si esas personas no están de acuerdo con alguna decisión que tomó un juez, va a ser algo también muy complicado? Y por último, el tema de la elección. En México, ya por bastantes años, sabemos cómo votar. En la última elección, pues tuvimos, en la mayoría de los lugares aquí en México, tuvimos 3 opciones, en algunos otros lados más. Pero en la mayoría eran solamente 3 opciones para votar por uno representante, ya sea diputado local, otro para diputado federal y demás. En esta ocasión hay 344 vacantes. Es decir, si por cada vacante, como se está manejando, va a haber aproximadamente, me parece como 9 candidatos en promedio, o sea, un aproximado, va a haber 2,161 candidatos. No sabemos ni siquiera cómo va a ser la boleta, no sabemos cómo se va a votar. Sabemos que va a haber un listado con todos los nombres de los posibles candidatos para estas vacantes que van a existir. ¿Cómo vamos a enseñarle a las personas a votar? Entonces, esos 3 aspectos creo que de la reforma son algunos que no se han tocado con un verdadero análisis, ¿no? Que van más allá del tema de la elección como tal. Si está bien o no elegir, o sea, es lo de menos, yo diría. Sino lo importante es cómo se van a escoger esas candidaturas, la función del tribunal, que también se está hablando poco de este tribunal, y el tema de la votación. O sea, cómo vas a educar a las personas o cómo les vas a enseñar a votar a las personas. Interesante postura, Helios, porque además, a partir de esto, yo no sé, y ahorita me vas a contestar también tú, Luis Ángel Martínez, yo he estado viendo que ahora el discurso pasó de ser una cuestión de posiblemente no se va a llevar a cabo, a ya ver los matices desde un punto de vista de inminente aprobación de esta reforma al Poder Judicial. Pero adelante, Luis Ángel Martínez, consultor, por supuesto, además experto y economista y panelista de Accesoria. Bienvenido, Ángel. Gracias, Luis, gracias, Helios. Justamente, Luis, acabas de decir algo que es, creo que lo más importante en este debate, creo que pocas personas pensábamos que iba a ser creíble el tema de que la reforma fuera a pasar. Muchos pensábamos que iba a ser un bluff, que no iba a pasar y que eso iba a dar argumentos para que el próximo gobierno tuviera 2 enemigos, que fuera la oposición y el Poder Judicial, y culpara, como este gobierno anterior, a todo lo que ha pasado para ellos 2. Lamentablemente no. O sea, creo que incluso quitando un poco el tema como tal del debate de la reforma judicial, creo que remarcar 3 cosas que pasaron hoy, que habla de que estamos en un punto muy siniestro en muchos niveles. Creo que, bueno, empezó el día con 3, justamente 2 senadores perdidos, que nadie sabe dónde estaba. En el caso del DMC, que son las 5:30 de la tarde en la Ciudad de México, y nadie sabe, nadie ha hablado, no hay un video, no hay una prueba de dónde está el suplente de Eliseo candidato. Eliseo Fernández. Eliseo Fernández. Que era ex candidato y enemigo político y rival político de Laida Sansores. Sabemos que su padre está detenido por un tema
porque el abogado lo dijo, pero nadie ha hablado ni nadie ha visto más que Adán Augusto y Fernández Noroña, supuestamente al senador. O sea, eso me llama mucho la atención, que nadie ha visto al senador y no ha visto una sola presencia de él. Es el primer punto. El segundo, me llama mucho la atención el tema de Yunes, que tú comenzaste el programa justamente hablando de ese tema. Un senador que semanas pasadas había dicho que justamente el régimen no quería dejar que tomara protesta y hoy le aplaudieron en el pleno cuando llegó. Llama mucho la atención ese segundo punto. Y creo que el tercero es el más relevante. Yo no recuerdo en mis años de vida, no sé si ustedes hayan recordado alguna vez, donde los manifestantes estudiantiles hayan entrado a una sede de un poder, hayan tomado a los estudiantes un poder. Yo creo que nunca había pasado en la historia reciente. Yo creo que desde los 60 que hemos tenido un movimiento estudiantil que tomara un sede de un poder. Nadie sabe, actualmente no se sabe qué pasó, pero sabemos que las puertas del Senado estaban cerradas, los estudiantes lograron abrirlas y lograron que el Senado pospusiera al menos la votación. Nadie lo esperaba, nadie pasó, pero creo que eso habla de la desesperación de un sector de la población que no se ha sentido representada bajo ningún sentido y que cada que han intentado tomar la palabra o intentar hablar de ello, han sido callados y nulificados. Estamos viendo cómo los estudiantes tomaron el Senado y es algo que creo que hay que aplaudir, hay que reseñar y hay que hablar sobre ello, que nunca había pasado esto, y nos habla de que se me haría muy triste que la primer mujer presidenta en la historia de México comenzara su sexenio con la manifestación estudiantil más importante en la historia en los últimos 50 años. Interesante también tu postura, Luis Ángel, porque evidentemente esto nos agarró antes de entrar al aire, 25, 30 minutos a partir del que estamos conversando, y pues también se empezó ya de alguna manera a manejar diferentes versiones al respecto de esto que estamos platicando, que ya lo puntualizaste tanto tú, Luis, como Helios y yo en lo particular, pero también se ha empezado a manifestar estas estrategias de lo que puede pasar a partir de ahora. Y me voy a saltar un poquito porque yo creo que hay que meternos en la discusión de lo que está pasando en el Senado y en el momento que está pasando actualmente esta manifestación. Y yo les pregunto a los dos, ¿cuáles son esas expectativas? Porque hace rato también decía él, escuchaba yo que decía, bueno, estamos viendo que pues para que se apruebe esta reforma se necesita los 86 senadores de 128, por ahí Miguel Ángel Yunes ya se hizo ya más que posicionado, nos decías tú el caso de Campeche, Luis Ángel, con el tema del suplente de Fernando, de candidato a la gobernatura, Eliseo Fernández, pero independientemente de esto, ¿qué pasa con esta manifestación que tienen ahora encima el Pleno del Senado? ¿Qué pasarán? ¿Se irán a sesionar a otra parte? ¿Se volverán a integrar ahí? Porque, bueno, una de las cosas que se ha dicho en por así decirlo, en este régimen, es que pues todos tienen derecho a manifestarse, ¿no? Entonces, aquí no entraremos en esa discusión porque me queda claro que ha sido como que una parte esencial de este gobierno y por ende yo no veo que estén tratando de sacarlos de ahí del Pleno del Senado, pero ¿qué pasará desde su perspectiva con la información que tienen hasta el momento, Helios, Luis, esta situación ahí en Pleno del Senado con esta manifestación de estudiantes y de personas que están en contra de la reforma? Sí, exacto. Justamente son un grupo de tanto de estudiantes como de personas del Poder Judicial que estaban desde el día de hoy en la madrugada en el Senado, en las inmediaciones del Senado de la República, ¿no? De hecho, ellos entraron por la puerta número 6, que es la puerta que está justamente sobre Reforma, que es de la que está menos custodiada porque normalmente siempre está con cadenas y demás, ¿no? Porque siempre las otras puertas son las de acceso, justamente la que está junto a la plaza y la que está sobre la calle de Madrid. Pero ahí fue donde dieron el portazo, rompieron las cadenas y fue por donde acaban de entrar, justamente en la puerta número 6. Ahí, ¿qué es lo que ocurriría? Posiblemente, por ejemplo, no sé si recuerden en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando varios grupos agrarios entraron a la Cámara de Diputados, que fue emblemático sobre todo porque entraron con caballos,
al Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Obviamente también se hizo un receso y se convocó a seguir la orden del día y a seguir la sesión en otra sede. Posiblemente lo que pueda ocurrir es que se siga la sesión en Xicoténcatl, que no está lejos de ahí, siempre y cuando los manifestantes puedan dar el acceso para salir a los senadores y obviamente pues a la mesa directiva junto con los secretarios de acuerdo, secretarios técnicos y demás, ¿no? Equipo. Podría ser una de las opciones que tienen sesionar en otro lugar, como lo hicieron en la Cámara de Diputados o como hace poquito también el Senado, justamente sesionó porque no permitían el acceso a los senadores en la nueva sede del Senado, lo hicieron en la antigua sede en Xicoténcatl. Interesante. En tu caso, Luis Ángel, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión al respecto de esta irrupción de manifestante? Y obviamente en el sentido estricto de lo técnico o de lo que se debe conducir en el proceso de esta discusión y posible aprobación, ¿cuál sería tu versión o tu visión al respecto de lo que puede pasar ahí en la Cámara del Senado? Claro. De hecho, hoy iban a pasar 3 cosas importantes. El comienzo del día eran temas generales, que en esos temas generales, pues nos enteramos, como dijimos ya otra vez, el tema de los 2 senadores desaparecidos y uno que apareció, la presentación de las comisiones, se habló lo que estudiaron las 2 comisiones, que eran puntos constitucionales y legislativos, que trabajaron el fin de semana, domingo y también ayer, trabajando en lo que se llama lo que se iba a aprobar. El dictamen que se iba a pasar a pleno, y en la primera parte era votos particulares, se iba a hablar exactamente qué opinaban los senadores sobre ello, se va a empezar a discutir, luego voy a pasar la parte de posicionamiento de los grupos parlamentarios, y entre estos 2 puntos fue cuando pasó la toma del Senado de hoy. Estaba la senadora que estamos justamente viendo, la senadora de Zacatecas, priista, que Claudia Anaya, estaba hablando sobre su punto particular, estaba mencionando temas que ella pensaba eran lo necesario para la reforma y lo que no se cumplía, y en ese momento se interrumpió la sesión. ¿Qué debe pasar? Faltan por pasar, si no me equivoco, 6 senadores para seguir con los votos particulares. Deben de seguir hablando sobre lo que ellos piensan de la reforma. Después de eso ya se va a que los 6 grupos parlamentarios del Senado den su postura, y después de eso ya es cuando empezamos el orden en lo general, que se expone exactamente qué se va a votar en el dictamen. Se habla en general, es como redundante, pero aquí ya se empiezan a hacer más reservas, que es cuando tú dices que algo que no te gusta desde la reforma, no la apruebas, y eso como que se congela y se pueden seleccionar. En el caso anterior, en diputados prácticamente se congeló toda la reforma, y ahora se esperaba que algo muy similar pasara. Se ponía en particular y después se votaba en lo particular, y de ahí, como se esperaba que tuviera cambios, volvería a pasar a la Cámara Baja, y de la Cámara Baja volvería a volver al Senado, y de ahí se podía votar. Ahora, vemos que eso no pasó. Se esperaba que el día de hoy fuera una sesión titánica, que terminara como hace una semana a las 5 o 6 de la mañana en el Senado, que hablaran todas las fuerzas políticas, que se debatiera. Se esperaba que, pues, obviamente, pues como tienen la mayoría calificada, no hubiera cambios en lo general, y en lo particular fueran cambios que venían de Morena, como fueron la vez pasada, que hubo 3 cambios en lo particular, que fueron 3 que fueron 3 cambios que puso Morena, y que hoy mismo hubiese pasado. Ahora, como bien dice Helios, se canceló se puso en pausa la sesión. Lo que pasa, como bien dice Helios, es la opción número 1 es Xicoténcatl, o alguna instalación del Senado que tenga propiamente ellos. Por lo que he oído entre pasillos, no se ve Xicoténcatl por el tema de seguridad, no se tiene la seguridad hoy por hoy para contar con ese recinto, y es más que probable que se haga en un lugar alterno. Así como la semana pasada de nuevo, Monreal casi 2 horas antes mandó a llamar para que se trabajara en un deportivo de la B. Carranza. Se espera que posiblemente se trabaje en un hotel
o en el World Trade Center o en alguna instalación privada para seguir con el trabajo. Y como te digo, deben de acabar posicionamientos particulares, luego posicionamientos de grupos parlamentarios, se expone la reforma en lo general, se congelan las reservas y luego se vota en lo particular. Ya hasta que se vote en lo particular, ya se puede dar como aprobada, pero vuelve a Cámara Baja. Interesante posicionamiento, porque la verdad es que nosotros en lo personal habíamos preparado un programa en donde no teníamos esta disrupción estudiantil y de manifestantes en contra de la reforma en el Senado, en el Pleno del Senado, pero bueno, a raíz de esto, pues la conversación ha variado, sin duda alguna, obviamente, y por eso estamos preguntando estas posibles opciones que puedan pasar. Ahora bien, en el caso de Helios y Luis, que me acompañan esta tarde en Acceso B, no había yo tenido la oportunidad de platicar con ustedes sobre el tema de la reforma, y me gustaría que en principio, tomando en cuenta en el estatus que estamos actual, ¿qué está pasando con, en el escenario futuro de ver una eminente reforma? ¿Qué estaría de alguna manera en juego en este proceso? Porque no he tenido la oportunidad de preguntarles a ustedes y es momento de hacerlo, porque independientemente de que se apruebe esta reforma, pues entonces, como lo decía hace un momento, tendríamos que estar viendo qué es lo que sigue. Y de hecho, por eso titulamos el programa así, ¿qué es lo que sigue a partir de esta reforma al Poder Judicial? Comienzas tú, Helios, para comentarnos al respecto, de manera muy general, o si quieres puntualizar algo en específico sobre lo que viene con esta reforma. Sí, justamente algo que, bueno, la bandera, ¿no?, por la cual inició esta reforma es justamente por el tema de tener una mejor justicia para la gente. ¿Por qué? Porque según esto no existía la justicia, porque no llegaba a tiempo, porque se dejaba o se soltaba a los asesinos o a los ladrones o a cualquier tipo de cuestiones de estas. ¿Qué es lo que ocurre? Sí se requiere una mejor justicia totalmente, pero tenemos que ir al fondo. No, esta reforma no va realmente donde existe el problema. No va, por ejemplo, no toca a las fiscalías, no toca a los ministerios públicos, no toca a los primeros respondientes, que justamente esos son, por culpa de ellos, son por el que dejan libre a las personas. Pero eso, por ejemplo, la gente no lo entiende porque no también el Poder Judicial y la oposición no han sabido comunicarlo de forma correcta. ¿Qué ocurre? Cuando alguien levanta alguna denuncia, empieza todo el sistema judicial. La justicia no solamente es el Poder Judicial, es decir, jueces, magistrados y esta parte. También dentro de todo el tema de la justicia existen, o sea, se ven involucrados desde las secretarías de seguridad pública, es decir, los policías, las fiscalías, los ministerios públicos, y hasta después entra el Poder Judicial, que es algo que no se tocó. El gran problema del retraso es justamente de parte de las fiscalías. ¿Por qué? Porque no saben armar bien las carpetas, porque las carpetas o las pocas que arman, son mal hechas, están mal estructuradas. Entonces, cuando llegan con un juez, es muy difícil poder dar alguna sentencia, poder realmente impartir justicia, porque los elementos que la fiscalía le está dando se caen por el propio peso, porque están mal hechas las cosas. Con esas palabras, para hacerlo muy sencillo. Entonces, con eso es importante que las fiscalías sea lo primero que se tiene que reformar. Porque por más que pongas a los mejores jueces, a los mejores magistrados, a los mejores ministros, si es que se llegan a dar, la fiscalía va a seguir haciendo lo mismo. ¿Y qué crees? Va a seguir ocurriendo lo mismo. Por otro lado, ¿qué ocurre con el tema de la reforma? Van a hacer su votación por la gente. Ok, la gente realmente, ¿cuántos de nosotros, los que estamos viendo, son no nada más los tres de aquí, sino también los que nos están viendo, cuántos realmente vemos quiénes son nuestros candidatos? Sabemos qué han hecho, sabemos cuáles son sus propuestas, sabemos si fueron ya diputados, si ya fueron senadores, si ya fueron alcaldes, si hicieron su chamba o no hicieron su chamba. Ahora imagínate revisar 2,000 currículums de candidatos para votar por los nuevos magistrados, jueces, ministros y demás. ¿Cuál es ese otro tema? Que hay varios grupos de poder
llámese económico, llámese político, llámese del crimen organizado, llámese de varios grupos que existen, porque no podemos ponernos la venda en los ojos, que van a meterse porque tienen, sobre todo, tienen cosas que perder o que ganar, entonces les conviene tener de su lado a las personas que van a dictar esto. Entonces, digo, y muchos me dicen, no, no es que así no va a ser y demás. A ver, lo estamos viendo con los políticos y todos los partidos. Recuerden a la narcodiputada que puso el Chapo en Sinaloa de Partido Acción Nacional. El tema económico, la hija de Salinas Pliego, que estaba de senadora del Partido Verde Ecologista. En Morena están tanto de diputados ahorita como uno del Senado, que están puestos por Nazón Casó, que es el de La Luz del Mundo, que está encarcelado en Estados Unidos. Son grupos de poder que ponen a políticos, ahora van a poner a jueces. Ese es el gran problema. Y justamente antes de que entráramos, uno de los oradores a favor de la reforma, el senador Murat de Oaxaca, hablaba sobre el nepotismo, ¿no? Casual, el hijo del ex gobernador de Oaxaca, que también fue gobernador gracias a su padre, ¿no? Habló mal y habló sobre el tema del nepotismo. Y también dijo una frase que lo deja descubierto: nunca más jueces que se manden solos. Perdón, pero los jueces se tienen que mandar solos, porque el único que los mandata es la Constitución, los únicos que lo tienen que mandatar es la ley, punto. Ni siquiera magistrados o ministros, ni el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Sí se tienen que mandar solos, pero siempre con la ley en la mano. Eso es lo importante, y eso es lo que preocupa de cierta forma, justo por este tema del Poder Judicial. Interesante, Helios. Y de hecho, al respecto de algunas puntualizaciones que decías en ese momento, en el caso, por ejemplo, el tema de las elecciones, hoy escuchaba tanto a Ríos Farhat, magistrada que está en favor de la reforma, y con Adela Micha hablando sobre estas bondades de la reforma, ¿no? Y repetía muchas veces que, pues, en el proceso de esta posibilidad del voto, pues evidentemente hablaba sobre la Constitución que mandataba al pueblo y que lo ponía sobre todas estas cuestiones internacionales que, dicho sea de paso, hoy también se supo que había personas del Poder Judicial buscando que entes internacionales entraran a parar de alguna manera esta reforma, que por el lado de Morena se dicen pues no será parada bajo un ente fuera del Estado mexicano. Eso es en cuanto al tema de la cuestión de la formación de algunos magistrados, evidentemente que están a favor de la reforma. Y por otro lado, escuchaba hoy aquí en Tabasco que estuvo también una magistrada en vivo, estuvo participando en un conocido periódico o radiodifusora en el tema de la reforma. Hablaba también sobre el tema de que, pues, evidentemente había muchos magistrados ya involucrados en el proceso de estar buscando ya un espacio, ¿no?, de participación política para, pues, estar en la boleta, ¿no? Que ahí es un tema que de alguna manera es lo que decías tú hace un momento, ¿no? De que uno de los elementos que están viendo que se puede generar de alguna manera mucho controversia es la forma en la cual las personas podrían meterse o inmiscuirse para poder dar a conocer o poderse poner en la misma disyuntiva el proceso de la selección de las personas que estarían buscando un cargo en el Poder Judicial. Esto lo dijo Yamín Esquivel, quien dijo no ver algún problema en ese sentido, y que, pues, evidentemente también se le cuestionó sobre el anterior posicionamiento que había tenido su compañera magistrada Loreta, quien también en una manifestación había dicho que había sido fundadora de Morena y que pretendía buscar o estar en la boleta dentro de este proceso que viene y que todavía en este momento no se ha aprobado, que sigue siendo una discusión, pero que, pues, eso también hay que decirlo. Me parece que, no sé, salvo lo que ustedes opinen, me parece que Morena tiene los números para aprobarla entre la tarde, noche y madrugada de mañana. Hay nada más para puntualizar, amigo, el tema de la magistrada Margarita Ríos Farhat, ella está en contra de la reforma en como está ahorita. Pero, perdón, disculpa. O sea, está en contra, pero, o sea, está a favor de que se hagan ciertas reformas necesarias, pero no como está ahorita planteada.
Ahí también el tema que bien comentas, tanto de Yasmín Esquivel como de la ministra Loretta, están incurriendo en actos anticipados de campaña. Nada más lo dejo ahí, porque ya están diciendo votan por mí, si no te gusta no votes por mí, a los que sí les gusta que voten por mí. Eso es un acto anticipado de campaña. ¿Ok? Entonces, para que se quede en el tintero, porque justamente esa parte. Pero a ver, también, justamente, ¿cuál es el problema? Que hay intereses y que se habla de que los miembros de la Suprema Corte y del Poder Judicial están politizados y que están a favor de unos o de otros. A ver, no nos hagamos tontos. En el Consejo de la Judicatura Federal, hoy en día, está Eva Verónica de Gives, ¿no? Que es muy cercana, que fue la candidata de Andrés Manuel también para ministra junto con Loretta. Está Bernardo Batis, que bueno, más politizado no puede estar. En el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México está la hija de Bernardo Batis. Digo, también, no sé si sea morenista o no, ahí quién sabe, ¿verdad? Casualmente. Y así muchas personas que están dentro, puedo decir nombres hasta de jueces, que son hijos de gente de Morena, que pusieron ellos. Entonces, creo que sí debe haber esa congruencia, ¿no? Justamente de lo que sí se puede y lo que no se puede. A mí lo que me preocupa es que se está saliendo de control justamente esto. No se están dando argumentos. Al menos, y aquí está Luis Ángel, que también junto contigo estábamos pendientes de esto, perdón, pero el nivel de debate, tanto de la oposición como del oficialismo, está muy bajo, demasiado bajo para el nivel de reforma que se quiere hacer. No son argumentos realmente válidos, pero bueno, ya, hasta aquí mejor. Interesante. Bueno, en ese caso te agradezco la puntualización, tienes razón, tenía yo mal mis apuntes y efectivamente lo que sí debo puntualizar es que en el caso de la ministra Ríos Farjat, pues también comentó que estaba de alguna manera a gusto porque ciertas adecuaciones que ella propuso sí se tomaron en cuenta a la hora de la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Es correcto esa parte? Para que ahí puntualicemos y hagamos la diferenciación. Y bueno, eso también es importante, ahora que te toque a ti, Luis Ángel, también es importante que pues el domingo también vimos el posicionamiento de la ministra presidenta, que Norma Piña, pues evidentemente salió a la luz esta posibilidad de poner a discusión una, como decíamos en los medios de comunicación, una contrarreforma a la que se había ya planteado y discutido en la Cámara de Diputados, a lo que pues evidentemente algunas magistradas dijeron estaba a destiempo la ministra Norma de poder plantear esta situación. Pero bueno, en tu caso, Luis Ángel, ¿cómo ves esta situación? En la misma pregunta que Helios. Claro. Yo quisiera hablar de tres cosas en particulares. En por qué nos afecta la reforma, que creo que justamente tu último punto es muy relevante sobre la temporalidad, que para mí va a ser el último, que es ¿por qué tenemos una prisa de una reforma judicial? O sea, yo no entiendo por qué. Y sobre todo no entiendo por qué la persona que en el Senado y en comisiones preside la comisión que se ha llamado el tema, encerró a 15 personas al día en la Ciudad de México en 2023 y en 2024. Bueno, en 2023 que estuvo en la gestión, porque después ya no continuó. Pero eso llama mucho la atención. ¿Por qué hay una celeridad ante esto? No hay una sola cámara empresarial, un solo colegio de abogados, un órgano internacional, algo independiente de Morena que se ponga a favor de la reforma. Y esto es muy sencillo, porque el Poder Judicial y la abogacía no es algo político ni partidista, como se quiere meter este tema. Yo, por ejemplo, me considero totalmente incapaz de poder, yo no soy abogado, si a mí me pasa una carpeta de investigación, yo no voy a saber por qué puede sentenciar o no a alguien. Yo no sé cómo hacer una prueba de evidencias. Yo no sé cómo atestiguar algún tema particular de derecho, ni sé cómo, si un amparo está bien o mal fundamentado, porque no hay información y no debería yo de saber eso. O sea, creo que nadie debería, ni tú, Luis, ni él, o al menos no sé si están abogados, pero no necesariamente debemos saber cómo usar un amparo, ni por qué, si está bien fundamentado, si debe protegerte o no debe ampararte, porque no es nuestra profesión. Así como que yo no necesito saber cómo tomar presión, ni saber si un corazón va a tener un problema cardíaco o no,
porque realmente no es mi formación ni debo saberlo, porque cada quien se debe especializar en lo que debe especializarse y no en la generalidad. Estamos metiéndonos en un gran problema que es cuando en algo académico queremos politizarlo porque creemos que es injusto, y hablo de en general de lo que está pasando, crea grandes problemas. Y vamos a empezar a responsabilizar a personas sobre cosas que no deben hacerse. ¿Cómo vamos a juzgar a un juez? ¿Si mete más personas a la cárcel o si los deja libres? Porque por una versión, si mete más personas a la cárcel, lo más fácil es irte a alguna comunidad pobre, como puede ser alguna en la Ciudad de México o en Tabasco, puedes irte allá, agarras a 5 o 6 personas que se ven racializados, los metes a la cárcel y les inventas delitos. Y puedes hacer esto todas las semanas y al final de tu año tienes cerca de 5,000 personas en la cárcel, tú por juez, y estás cumpliendo con tus temas de productividad. ¿O qué queremos? Personas que dejen libres a las personas, pues entonces que te manden todas las personas que tengan temas de violencia, acoso, o algún tema sexual, y los dejas libres. Y al final de cuentas, tú eres la persona que deja libres a las personas. ¿Cómo vamos a medir la productividad de una persona? No es como un senador que puedes medir si mete más o menos iniciativas, si sube a tribuna, si va a sesión. ¿Vas a medir si un juez va todos los días a su trabajo? Pues sí, va todos los días. ¿Vas a medir si mete más controversias? Pues porque si puede, el caso mete o no controversias. Es un gran problema. ¿Cómo vamos a ser responsable a la sociedad de un tema donde no debe hacerlo? Porque es como si a mí me responsabilizaras por saber, porque un médico sepa operar correctamente o no, que es un gran problema fundamental. El segundo tema que debemos analizar es, ¿por qué a mí me debe importar la reforma? Básicamente porque es costosa, porque es un dinero que no lo teníamos asignado y que no sabemos de dónde va a salir. Hace unos días en Oaxaca de Juárez, donde pues, el gobernador Murat, que hoy habla de nepotismo, fue gobernador hace unos años, salió una conferencia de prensa bien interesante, donde el hospital más importante, el general de la ciudad capital de Oaxaca, tienen que cerrarlo porque tuvieron que cancelar todas las cirugías porque no hay recursos para pagar medicamentos, gasas o cosas para hacer operaciones. Estamos en un problema fundamental porque estamos quedándonos sin recursos públicos debido a un austericidio. Y ahora queremos hacer, porque justamente dice eso la reforma, y aquí también quisiera exhibir a algunos senadores que han, como Cecilia Guadiana, que dice que las elecciones van a ser dentro de 3 o 5 años, lo dice públicamente en sus redes, cuando el mismo dictamen dice que va a ser en 2025, porque genuinamente vamos a empezar ya con la mitad del siguiente año. Gradualmente, pues ¿no? 2025 y 2027. Exacto. De hecho, es el 1 de junio 2025, sería la primera elección. Se va a homologar con las locales que son en Durango y son en Veracruz. Hay la elección de locales en 2 entidades que ya por ley, que son ayuntamientos, y se quiere homologar también a esos temas. Y nada más como un dato, ¿cuánto va a costar eso? De entrada va a costar por lo menos 13,000 millones de pesos. ¿De dónde sale eso? Porque son 2 cosas que hay que pagar. La primera es una elección federal de más o menos 629 cargos. Costó este año casi 9,000 millones de pesos. Ahora se espera que el siguiente año tengamos 850. 200 cargos más. Vamos a poner bajita la mano que cueste menos, que cueste lo mismo que este año. Son 9,000 millones de pesos. Ya esos 9,000 hay que sumar cerca de 3,000 millones de pesos más porque hay que pagar indemnizaciones por despidos, plazas o por lo menos lo que hay que tener. Y si es un estimado de más o menos 10 años, es el tema, 3,000 millones de pesos. Queda un consolidado de 13,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir eso? No lo van a poner los ministros, no lo van a poner los senadores, no va a salir del otro órgano más que de nosotros. Más impuestos o simplemente los mismos impuestos, pero dinero que se le pueda asignar a carreteras o a salud, se le va a ir a una elección que realmente yo no creo que necesitemos. Vamos a comparar eso con otro dato. El presupuesto carretero en 2024 para todo el país fue de 11,000 millones de pesos. Visto en el PEF, esto es para conservación y mantenimiento carretero. Y vemos cómo están las carreteras del país. Y eso es 11,000 millones de pesos. O sea, pudiéramos duplicar el presupuesto y corregir el doble de carreteras de lo que se han mantenido este año con ese dinero.
y no se le va a hacer porque ese dinero se va a ir a indemnizar jueces y a pagar elecciones que no deberíamos de pagar, porque las elecciones justamente se han esquematizado y se han recorrido a cada 3 años para que tengamos ahorrar costos y juntemos las locales con las federales y no tengamos cada año elecciones como hace unos menos de 10 años. Queremos ahorrar costos porque la democracia es cara, pero pues queremos empezar en ese tema de ahorro. Y el último punto es fundamental, que es el tema de la justicia. Creo que nadie, porque realmente nadie ha dicho que el sistema de justicia está bien como lo tenemos. Bien lo toma Helios. Yo apoyaré una reforma que empezaré con las fiscalías, que las fiscalías no saben hacer investigaciones en el país, que eso es un hecho. Sabemos que no saben armar carpetas de investigación y esto nos da la impresión de que los jueces todos son corruptos. Y eso es muy simple. Si tú tienes hoy dinero para contratar un buen abogado, puede resolver y puede sacar el tema de que hay alguna falta al debido proceso, porque las fiscalías locales en su general no saben armar carpetas, no le dicen a las personas sus derechos, hay golpes, sacan testimonios por violencia. Eso es lo que pasa y eso provoca que, pues, efectivamente, cuando tú tienes un abogado bueno, pues te sacas libre, porque las fiscalías no lo están haciendo bien. Y ahora tienes a un juez que, pues, realmente no tiene otra opción porque, pues, tiene que cumplir con la ley. Así que, ¿qué queremos en el tipo de justicia? Que la justicia sea a votación popular. Yo no sé, y creo que creo que Rousseau incluso lo decía, la voluntad general no es la voluntad de todos. No lo que quiere la mayoría es lo necesariamente lo bueno. Si queremos trabajar en un esquema donde podamos mejorar las sistemas de justicia, hay que incluir a las víctimas que no fueron escuchadas en esta reforma judicial. Hay que incluir a los juzgadores, que tampoco fueron reconocidos. Y hay que escuchar también a los estudiantes que están hablando y hoy tomaron el Senado. Gracias, Luis Ángel Martínez, por el posicionamiento. Ibas a decir algo, Elios, adelante. Sí, y es que me están informando ahorita que justamente acaban de llegar a Xicotenca todos los senadores de Morena y grupos aliados, están llegando en este momento, pero todos los de la oposición siguen en el Senado, en la nueva sede, ahí en Reforma de Insurgentes, pero ya acaban de llegar hace 6 minutos, todos juntos, los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Interesante, ¿no? Y esto está ocurriendo en este momento, ya ahorita confirmado por Helios Ruiz Esparza, consultor Elitix Consulting. Y bueno, en este sentido, de lo que decía Luis Ángel, recuperando lo que decía Luis Ángel al respecto sobre el tema de lo que coincides tú, Helios, también al respecto de las fiscalías, por ejemplo, me vino a la mente parte de la entrevista que también escuché, como les decía yo hace un momento, con la magistrada Yasmín Esquivel, que decía cuando le cuestionaban esa parte, ¿no? De que, bueno, que ella sostenía que finalmente esta reforma iba a ser el primer paso para posteriormente hacer una serie de reformas que permitiera llegar incluso a las fiscalías, como bien lo decían, porque pues había mucha coincidencia en varios actores, varios expertos en la materia que hablaban sobre lo que decía Luis Ángel, lo que decías tú, Helios, sobre que también de dónde radica realmente la mayor cantidad del problema que se vive en el Poder Judicial, ¿no? Que pues evidentemente las fiscalías es como un común denominador en todas estas conversaciones que estoy mencionando. Pero bueno, al respecto, Helios, en tu caso, yo debo decirlo, tú pasaste o tuviste o estuviste en tu carrera profesional una parte en el Poder Judicial, unos buenos años, y por eso también te pregunto en este sentido, ¿qué tendrían que estar haciendo ya ahora el Poder Judicial, independientemente de la batalla que están dando? Es su derecho el poder darla, independientemente de esa batalla, ante la inminente posibilidad de que se apruebe esta reforma, ¿qué tendría que estar haciendo el magistrado, el juez, el integrante del Poder Judicial para visualizar pues esta modificación trascendental en la historia del Poder Judicial y México en este proceso que podría estar llegando ya próximamente en 2025, ¿no? Mira, yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido el Poder Judicial, ¿no? Y yo lo viví, como bien dices, desde adentro, es el que no saben cómo comunicarse. Ha sido una falta grave que ha tenido el Poder Judicial justamente de que no se saben comunicar, no saben comunicarse realmente con la ciudadanía.
al ser tan técnica la profesión, pues es complicado de repente que la gente de a pie, la gente normal, esté tan familiarizado con tecnicismos y demás. Ahora, frente a una campaña electoral en la cual tienen que hacer para poder seguir permaneciendo como magistrados, como jueces, como magistradas, como juezas, tienen que forzosamente tener sí o sí herramientas de comunicación, tienen que saber cómo comunicarse correctamente, primero para posicionarse, ¿no? Frente a una campaña política que se va a tener que hacer si es que se aprueba esta reforma como viene, y poder comunicar y transmitir a las personas que ellos son las mejores opciones, que sí saben trabajar, que sí saben justamente hacer lo que ya estaban haciendo y que comuniquen cuáles fueron sus éxitos, cuáles fueron, o que también pues, esos fracasos que existen a lo mejor puedan de cierta forma comunicar el por qué fueron esos fracasos. Ahí creo que es el pie que cojea el Poder Judicial, justamente el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, sí o sí requieren justamente esta parte del cómo posicionarse frente a la ciudadanía, porque vamos a ver, digo, muchos candidatos que van a buscar ser jueces, juezas, magistradas, magistrados o ministros y ministros, pues van a salir con su 10 de promedio en la carrera de Derecho, ¿no? Como bien vimos que de un día para otro el fiscal de la Ciudad de México ya era licenciado en Derecho, pues así va a haber muchas universidades que van a vender pues su diploma de Derecho, ¿no? De un día para otro, con su calificación de 10 para que no haya ningún problema y para que sean candidatos, o sea, posibles candidatos a jueces y a magistrados. Y en tu caso, Luis Ángel, ¿qué tendría que estar haciendo los integrantes del Poder Judicial, los magistrados y los jueces ante lo que parece ya eminente y que pues evidentemente pues estaremos a cuestión de horas de saber que así será o en su caso si algo extraordinario llegara a pasar? En tu caso, tu opinión, Luis Ángel, desde el punto de vista no solamente de consultor político, sino pues evidentemente que estás inmiscuido en todos estos temas de legislativos y demás. Sí, pues creo que ya pasó el tema de donde se puede detener algo como pues en leyes. Vimos que lamentablemente con lo que pasó hoy no sabemos dónde está, bueno, no sabemos cómo van a votar 2 senadores, intuimos cómo se va a votar uno, el otro no aparece, así que pues todo el diálogo que han intentado tener los trabajadores del Poder Judicial, los colegios de abogados, las cámaras empresariales, los estudiantes de derecho, los mismos abogados privados, pues no ha funcionado. Creo que viene un tema de resistencia civil, ojalá sea pacífico. Se han tenido en cuenta el tema de no dejar pasar a la candidata presidencial el 1 de septiembre, que es, bueno, el 1 de octubre, perdón, que es en 20 días. Es algo que se ha manejado desde ya en medios y también algunos líderes de los movimientos han mencionado eso. Yo creo que poco a poco se va a empezar a radicalizar ello. Hoy vemos también cómo en el Senado se intentó disuadir con ¿cómo se llama? Con extintores a los estudiantes. Creo que estamos en una escala de violencia. Yo sí creo que ojalá esto no termine más fuerte de lo que podría pasar, pero sí creo que ahora sigue un tema de resistencia civil. Ojalá sea pacífica, ojalá no haya violencia y ojalá los senadores al final escuchen a la ciudadanía. Lo que pasó hoy es algo nunca antes visto. Creo que estamos viendo imágenes que pues, pasarán a la historia. La toma del Senado a partir del pueblo, eso es lo que pasó. Y creo que hay que ver cómo se puede organizar la sociedad para poder exigir más y mejor que sus representados realmente cumplan con lo que prometieron. De nuevo, tenemos el caso de 4 senadores, que al menos 3 sabemos que llegaron ahí por votos de la sociedad civil, y al final cambiaron de decisión. El tema del senador de Tabasco, que la mitad de los votos fueron por el PRD y la otra mitad fueron mitad PAN, mitad PRI. El tema de la senadora de Michoacán, que solamente un 25% de los votos fue por el PRD. Así, de hecho, el PAN le aportó más de la mitad de los votos, el 30% fue del PRI y el 20% fue PRD. Eso nos habla de que la sociedad le dio un mandato
directo a esos 3 senadores. Y bueno, Miguel Ángel Yunes, pues prácticamente el PAN tiene todos los votos en Veracruz, fue un 60%, los demás fueron 30% PRI, 10% PRD. Nos habla de que necesitamos una forma de castigar a los legisladores cuando no cumplan con lo que se les asigna el pueblo. Y ahora, pues básicamente no sabemos cómo se va a trabajar con el tema de los jugadores, porque pues la reforma, a pesar de que tiene pautas para cuándo empiezan las campañas, se sabe que va a tener 0 dinero privado, 0 dinero público, y entonces pues no sabemos quién va a financiar. Al parecer dicen que todos van a entrar a medios a debatir, y pues yo no imagino un debate con más de 50 personas en un solo medio debatiendo sobre quién va a ser un juez local en Tuxtepec, Oaxaca. O sea, hablamos de esos hasta a veces ridículos, de no sabemos cuántos candidatos vamos a tener. Podemos tener incluso 536 candidatos, como este caso de la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos tribunales locales, federales, jueces, o sea, tendríamos aquí vueltas gigantescas y no sabemos cómo vamos a poder distinguir quién es el candidato bueno, entre comillas, y quién no. Interesante, Luis Ángel Martínez. Y bueno, yo no quiero despedirme de ustedes sin antes preguntarles algo fundamental. Preguntarles en el sentido muy estricto de, evidentemente, de consultores, estrategas y demás, ya obviamente con todo el andamiaje de lo que se ha discutido muy largamente en este proceso del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, yo preguntarles, ustedes, ¿qué creen que pasó dentro de esta, de alguna manera, en los integrantes del Poder Judicial? Helios decía hace un momento, es que les falta comunicar y demás. Faltó una relación más estrecha, faltó una comunicación más fluida entre los poderes para no llegar a una reforma consensada y llegar enfrentados al día de hoy de esta manera como lo estamos viendo en cadena nacional y a nivel mundial. Respecto a estos temas, ¿cuál es tu opinión al respecto, Helios y Luis Ángel? Y también tu opinión al respecto sobre todo de alguna manera, forma en la que termina el periodo de Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo con, pues parece ser, pues, eminente aprobación de la reforma. Adelante, Helios, adelante, Luis, y con esto nos despedimos esta tarde. Gracias. Pues yo creo que, mira, el tema de la reforma no es algo nuevo. Desde el año 2012 se vienen planteando reformas al interior del Poder Judicial. Inclusive la reforma que se hizo cuando todavía estaba el presidente ministro Saldívar, ¿no? El presidente, que no me gusta decirle el retiro porque no se retiró bien, él impulsó una de las reformas más importantes. Que no se haya ejecutado, pues es otra cosa, porque también él puso ciertos tiempos. Entonces, que se ha ido poco a poco haciendo justamente este tema de la reforma. Yo creo que no fue algo que no se hiciera, sino que literalmente, lo voy a decir abiertamente, creo que lo que esperaba Morena, no Morena, sino lo que esperaba Andrés Manuel López Obrador, era un poder que recibiera órdenes. Al no ser así, la ministra presidenta Norma Piña, ¿no? Fue como el acabose en ese sentido. Y también el revanchismo de el exministro Saldívar, en cuestión de que sus pares no dejaron que siguiera otros años más, ¿no? Su presidencia, como así lo estaba planteando. Yo creo que a partir de ahí fue que se fueron en contra, literalmente, tanto Andrés Manuel López Obrador como el ministro Saldívar. Porque, a ver, también hay que ver algo que no se ha tocado tanto. El equipo real y cercano de Claudia Sheinbaum no ha sido tan promotor de la reforma. Se ha mantenido al margen. De hecho, las últimas declaraciones sí se vio el cambio, porque efectivamente dentro de bueno, no sé si regaño, pero sí ha habido una modificación al discurso de vamos llevándonos lento, no hay prisa. Hasta hace unos días ya cambió el discurso y dijo es eminente, tenemos todo, no hay por qué no hacerlo, ¿no? Sí hubo un cambio en ese sentido. Totalmente, porque a ver, no, tampoco va a entrar a un país convulsionado, no le convenía a ella, como lo va a hacer ahora.
¿Por qué? Por el tema económico. ¿Por qué Marcelo Ebrard pidió licencia? ¿Y por qué todos los demás del gabinete no? Pues porque saben perfectamente que si alguien que vota esta reforma no va a poder ser interlocutor justamente en el tema económico con Estados Unidos, Canadá y los demás países. Entonces, ahí se ve justamente esta parte de que todo Morena no está de acuerdo con esto. Ya ahora hubo seguramente algún manotazo en la mesa, ¿no? Para que se haga sí o sí. Recordemos que también, a ver, Claudia Sheinbaum no va a tener fácil su sexenio. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador puso que a partir de este sexenio, según él lo puso para él, ¿no? La revocatoria de mandato, pero no se puede hacer retroactivo. Entonces, legalmente a partir de este sexenio va a entrar la revocatoria de mandato. ¿Qué quiere decir? Que a la mitad de la gestión de los nuevos presidentes a partir de ahora va a haber una revocación de mandato. ¿Qué va a ocurrir? Que la gente va a votar si va a querer que siga o no la persona en turno. ¿Quiénes van a tener el control de los votos? Pues las estructuras políticas. ¿Quiénes son? Los partidos políticos. ¿Quién está o quién va a estar como presidenta del partido de Morena? Pues una obradorista, porque ni siquiera es morenista, es obradorista, la exsecretaria, bueno, todavía secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, y que se percibe que el secretario general va a ser el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces la estructura va a estar justamente por parte de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí vamos a ver qué tanto movimiento, o sea, qué tanta facilidad de gobernar directamente a Claudia le van a dar. Interesante la puntualización, Helios, porque también estás dejando entrever que, pues, evidentemente lo que de alguna manera quería evitar Claudia con todo este cambio de discurso, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, era entrar, como dices tú, en un país convulsionado, y pues hoy, en este momento, pues parece ser que las cosas no están saliendo tan aterciopeladas como se había pensado, y que eso, pues, en el dicho por ti, evidentemente también puede convenirle al interior del partido Morena a ciertos detractores en el proceso que viene, ¿no? Eso es interesante desde tu punto de vista. A ver, y no es tampoco, digo, en la política no hay coincidencias, tampoco es raro que el día de hoy el presidente actual y la presidenta electa estén con el ejército teniendo un discurso, sí, porque van a dar un mensaje. Y que hay que recordar algo, Andrés Manuel López Obrador, lo digo muy puntualmente, es un ahora jefe de Estado que siempre ha trabajado con el tema de los simbolismos en todo este proceso, y lo hemos visto no desde ahora, sino desde hace muchos años, y hay que decirlo también, ha funcionado, ¿no? Yo en lo personal así lo veo. Pero bueno, en tu caso, Luis Ángel, para finalizar este bloque tan interesante que hemos tenido con Helios y contigo, ¿cuál es tu opinión? Claro, hay que recordar que hoy pasaron dos cosas fundamentales. Primero, algo se rompió en el país. Hoy fue un día histórico, algo se ha roto, no vamos a volver a como era antes el país. Nos dimos cuenta de cómo se va a gobernar, nos dimos cuenta cómo un exsecretario de Gobernación sabe más de la ubicación de un senador que el coordinador parlamentario de ese senador. Y sobre todo algo se rompió en el punto de que tenemos dos imágenes muy claras, como decía Helios. En la primera parte, hoy el presidente en turno y la presidenta electa se reunieron con todas las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar. Hay una foto increíble de ellos dos mirando a todas las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Y en la otra imagen tenemos un grupo de estudiantes siendo gaseados con extintores en el Senado de la República. No fuera, dentro del Senado de la República. Tenemos otra imagen también, tenemos a los senadores de Morena siendo transportados todos juntos en una instalación policíaca que antes estaba a cargo de otro senador que es nieto de represor del 68, hijo y nieto. Tenemos esta imagen claramente. Vemos cómo el Poder Ejecutivo, antes de irse, da un manotazo para que nunca sea olvidado. Acabamos de ver, estamos presenciando la reforma constitucional más importante en el país desde que a la mujer se le dio el voto. De este nivel vamos a ver el cambio de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque desde que se ha fundado el país, desde el 1917, se ha mencionado que el Poder Judicial y la justicia no está a votación, que la ibris popular no debe entrar en las urnas, porque realmente necesitamos justicia, no revancha y no
no que las personas que no tienen el conocimiento de todas las actas y todo el conocimiento legal tengan el poder de meter a una persona en la cárcel o no, porque la justicia debe estar para todos, no simplemente para la mayoría. Si la gran mayoría odia a un personaje público como Adrián Marcelo, ¿lo vamos a meter al bote? Si la gran mayoría odia a una persona que tiene un mal chiste, ¿lo vas a meter al bote solamente por eso? ¿Eso queremos actualmente? ¿Que la justicia se someta a las mayorías? Eso no es lo que buscaban los padres fundadores de México. La democracia y la república nace justamente por eso, para evitar que la mayoría popular esté sobre la minoría. Si hace 50 años hubiéramos sometido a votación si las mujeres deberían entrar o no al sector público o incluso ser votadas hace 70 años, hubiera ganado el no. Las mujeres no tendrán el acceso a la votación, el acceso al voto, porque la gran mayoría no pensaba que lo debían tener. Eso era hace 70 años. Y ahí en el diario de debate se ve claramente eso. Tenemos este gran problema actualmente. Tenemos una gran crisis institucional, una crisis económica en ciernes, y la reforma judicial lo que hace es radicalizar los polos para que cada vez tengamos una menor interlocución. Creo que ya hay que empezar a pensar que el debate público ya no va a tener las reglas que tenía con la transición democrática, que los medios y la sociedad civil podían parar una reforma o incluso podían imponer una reforma, como fue la ley 3 de 3, que la sociedad civil le impuso al gobierno federal una reforma anticorrupción. Eso pasó hace menos de 10 años y hoy regresamos al punto donde el poder público impone una reforma, impone una narrativa y nos crea una crisis institucional que no deberíamos tener. Nos peleamos con Estados Unidos, con el empresariado, con los estudiantes, con la educación, simplemente porque queremos imponer, simplemente porque una señora no se paró a aplaudirle a un presidente. De ese tamaño es el presidente actual. Esa es la autoestima de un presidente, que si una mujer no se levanta a aplaudirle, él es capaz de extinguir un poder público. Creo que hay que empezar a llamar la atención sobre este punto y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y estamos en el punto de inflexión de una reflexión autoritaria. Micrófono, amigo. Gracias, Helios. Interesante, Luis Ángel Martínez, al respecto de lo que comentas junto con Helios, y en el estricto sentido de lo que también se ha dicho y se ha conocido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Quizás a veces no se puede vislumbrar a quién va a beneficiar o perjudicar lo que se hace hoy en el futuro, ¿no? Cuando hablábamos de que Morena exigía la transparencia, o más bien el movimiento del presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, exigía la transparencia y se logró la transparencia. A través de eso, ese movimiento pudo denunciar muchos sistemas y muchas cuestiones específicas en contra de lo que ellos llamaban de alguna manera, y que se conoció después como evidentemente el gobierno de los que se habían pasado, pues en términos específicos de haber robado al pueblo y demás. Hoy no sabemos qué vaya a pasar a partir de esta reforma, que yo también considero como ustedes que es eminente, que se va a aprobar, pero en el sentido estricto, ahí no debemos perder de vista en el tema de que la gente hoy más que nunca está muy, muy comunicada en este tema, y que posiblemente estos elementos puedan servir para más adelante a tener diferentes versiones o diferentes acciones, más bien en contra o a favor de lo que hoy estamos viendo, están haciendo, y que pues me llama mucho la atención cómo lo bautiza Luis Ángel, de que ya nos va a ser lo mismo a partir de esta forma en la que se está llevando a cabo la situación de esta reforma y lo que posteriormente va a ir naciendo más adelante en este sentido. Yo no me quiero despedir sin antes pedirles también que nos compartan en dónde los podemos leer, ver y escuchar, en el caso de ti, Helios, y bueno, y para cerrar tu conclusión al respecto, por favor. Bueno, pues nada más que al parecer a las 7, en casi 45 minutos, va a reanudarse la sesión, justamente ahí en Xicoténcatl, que es lo último que tenemos ahorita de noticias, justamente saliendo aquí
luego esto. Y bueno, pues como conclusión, vamos a ver en qué coincide. Ya también estamos viendo las noticias que está llegando el hijo, Yunes, ¿no? Junto con el papá, que se ve muy derecho Sí, para estar malo de con la esa columna, imagen, ¿no? pero justamente se ve muy derecho para estar malo de la columna. Pero bueno, creo que es importante el tema de las formas, es importante el tema de la legalidad, de que todo se haga conforme a derecho. No podemos pedir que haya una justicia si como se está realizando es algo que no es tan justo. Entonces, es como decía un consultor ahí colombiano, con el cual pues obviamente no coincido nada, ¿no? La línea de la ética de repente hay que moverla un poquito. Entonces, ese un poquito luego ya se mueve muchito. Entonces, ese tipo de cuestiones son necesarias realmente echarle un vistazo, ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. También este tema de justamente los actores políticos, qué es lo que están haciendo, cómo están jugando para las próximas elecciones, ¿no? Ver qué es lo que se viene pronto. Con los ciudadanos, con los magistrados, con los jueces, realmente ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hacia dónde se quiere ir. Porque a mí lo que me preocupa es el tema de los jueces no pueden dar el tema, por ejemplo, los amparos. ¿Por qué? Por todas las reformas que se quieren hacer, por todas las acciones que quedaron pendientes de la 4T que no se hicieron por amparos del Poder Judicial, que obviamente también eso fue lo que causó mucho encono y que causó todo este tema de la reforma. En fin, yo creo que como ciudadanos, más allá de nuestro corazoncito que estemos de un lado o del otro, más allá de partidos políticos, más allá de cualquier intención a favor o en contra de algún grupo, de algún partido o de alguna persona en especial, creo que tenemos que ver por un país, por una sociedad. No perdamos todo lo que se ha hecho por simples revanchismos. Hoy está Morena al frente, mañana no sabemos. Hay que tener mucho cuidado. Yo jamás he estado a favor de todo el poder para un solo partido político. Creo que es algo que no es democrático, creo que es algo que si por algo se hicieron justamente los poderes para que hubiera ese equilibrio, y lo cual creo que es lo más sano para cualquier país. Y bueno, nos encuentran en Elitix Consulting, en todas las redes sociales, @Elitix Consulting. Ahí de hecho estamos participando con varios artículos en varios medios de comunicación justamente sobre este tema y vamos a seguir ahí apoyando y aportando lo que se pueda justamente para magistrados y jueces de carreras judiciales. Si están interesados también síganos en nuestras redes, con mucho gusto vamos a apoyarlos. Muchas gracias, Helios Ruiz Esparza, consultor de Elitix Consulting. Y en tu caso, Luis Ángel, conclusión y dónde te podemos leer, escuchar o de alguna manera e incluso ver participando en algunas redes. Gracias, Luis, y es para agradecer a tu público, agradezco el espacio, agradezco el tiempo aquí y creo que hay que reflexionar sobre ese tema. Hoy por hoy no hay un tema más importante en el país que la reforma judicial y hay que ponerlo a pensar. No hay ningún tema más importante, no hay nada que apremie más que perder las libertades que ganamos en 100 años. Como decía Helios, hay que pensar que nunca es bueno darle todo el poder al poder. Hay que reflexionar lo que está pasando y como lo dije anteriormente, algo se rompió en el país hoy. Lo que pasó en la mañana, lo que pasó en la tarde, la toma del Senado por estudiantes, la visión del presidente junto a la presidenta electa frente a los militares, es un llamado a que algo va a cambiar en el país en el siguiente sexenio. Me hubiera encantado que la primer presidente mujer hubiera empezado su sexenio con una tranquilidad y un esquema, incluso yo creo que ella lo quería tener, que quería comenzar con la legitimidad que le dieron las elecciones y no creo que vaya a empezar con ello. Creo que va a empezar con una legitimidad de lo que pasó en el Senado hoy, que no necesariamente es su culpa, pero es su responsabilidad, porque no supo controlar su partido, que ahora ella debe tener en el poder. Y para terminar, pues yo estoy en Twitter,
en @Luis_Martínez RZ, y ahí pues andamos comentando siempre. Saludos y pues que tengamos buena tarde. Gracias a ti, Luis Ángel Martínez, economista, consultor político. Gracias, Helios Ruiz Esparza, por supuesto, por toda esta gran conversación. CEO de Elitix Consulting, y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde